¿Te ha pasado que estudias por horas, pero al siguiente día no recuerdas nada? Sientes que te esfuerzas demasiado, pero los resultados no reflejan todo tu trabajo. ¿Te gustaría estudiar menos y aún así sacar mejores notas? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, este video es para ti. Tú estudias mal. Así de simple. Si pasas horas frente a los libros, pero al final sientes que no recuerdas nada, el problema no es tu memoria, es tu método. En este video te enseñaré cómo estudiar menos y recordar más usando herramientas científicas que usan los expertos en aprendizaje para absorber más información de forma rápida y efectiva. Porque la clave no está en estudiar más, sino en estudiar mejor. Yo también pasé por eso, pasaba noches enteras estudiando pensando que la clave era la repetición infinita. Hasta que descubrí estos métodos basados en la ciencia que usan los estudiantes de alto rendimiento y hasta expertos en la memorización. Y te los voy a compartir. Antes de enseñarte el método de los expertos, tú necesitas saber qué estás haciendo mal. Si sigues cometiendo estos errores, da igual cuántos estudios veas. Tu cerebro lo va a seguir olvidando todo. El primer error es releer los apuntes una y otra vez. Este es uno de los errores más comunes y el más inefectivo. Muchas personas creen que releer varias veces equivale a aprender, pero la verdad es que tu cerebro no retiene información solo porque la ves repetidamente. Imagina que ves un letrero en la calle todos los días. ¿Podrías recordar palabra por palabra? Probablemente no, porque solo verlo no significa que estás procesando la información activamente. El problema con la relectura es que da una falsa sensación de familiaridad. Crees que recuerdas el contenido porque las palabras te resultan conocidas. Pero cuando intentas explicarlo sin ver los apuntes, te das cuenta que realmente no sabías lo que tú creías. ¿Y por qué no funciona? Primero es porque es pasivo. No requiere un esfuerzo mental, por lo que no fortalece a la memoria. Segundo, no desafía al cerebro. La información se fortalece cuando se recupera, no solo cuando se observa. Y tercero, genera una confianza engañosa. Piensas que sabes algo, pero solamente te suena familiar. El segundo error que todos cometemos es subrayar sin una estrategia. ¿Eres de los que usa marcadores de colores y termina subrayando el 80% del texto? Si es así, tenemos un problema. Subrayar te puede hacer sentir productivo, pero si terminas con casi todo el texto subrayado, realmente no estás haciendo nada. Porque si todo es importante, entonces realmente nada es importante. Tu cerebro necesita jerarquizar la información. Y cuando tú subrayas sin un criterio claro, lo único que estás haciendo es llenar la página de colores y nada más. Y porque subrayar no funciona, no implica un procesamiento activo. Resaltar un texto no es lo mismo que aprender. Si solo subrayas sin pensar en el contenido, tu cerebro no está asimilando la información que está ahí. No priorizas lo esencial. Si todo está resaltado, no hay diferencia entre lo importante y lo secundario. Es un hábito engañoso. Parece que estás estudiando, pero solamente estás decorando tu cuaderno. Piensa en un mapa. Si todos los caminos estuvieran subrayados del mismo color, ¿cómo sabrías cuál es la ruta principal? Lo mismo pasa con tu cerebro. Necesitas señales claras para enfocarse en lo que realmente importa. El tercer error es estudiar por muchas horas seguidas sin un descanso. Si crees que cuanto más estudias, más aprendes, te tengo una mala noticia. Más tiempo no significa más aprendizaje. Estudiar sin pausa puede hacerte sentir productivo, pero tu cerebro tiene un límite. Después de cierto tiempo, la fatiga mental aumenta, la concentración disminuye y lo que sigas estudiando de ahí para allá ya no lo vas a recordar de una forma efectiva. ¿Y por qué hacer esto es un error? Primero es porque sobrecarga a tu cerebro. La memoria funciona mejor cuando le das espacios para procesar la información y sin pausas la retención disminuye. Lo segundo es que tu concentración se desploma. Después de unos 45 a 60 minutos, en la mayoría de las personas, la concentración disminuye en picada. Lo tercero es que empiezas a confundir datos. Cuando saturas tu mente, los conceptos se mezclan y terminas aprendiendo menos. Imagina que tu cerebro es una esponja. Si sigues echándole y echándole agua sin dejar que ésta absorba, simplemente se va a derramar.
Lo mismo pasa con la información. El cuarto error que cometemos al estudiar es memorizar sin entender. Si memorizas sin entender, solamente vas a estar almacenando información de forma temporal. Es decir, no estás aprendiendo. Seguro te ha pasado, repites una información una y otra vez que crees que ya aprendiste, pero cuando intentas explicarla con tus propias palabras, te das cuenta que no entendiste absolutamente nada. Memorizar sin comprender es como construir una casa sin cimientos, frágil y fácil de olvidar. ¿Y por qué este método es ineficaz? Información sin conexión es igual a memoria corta. El cerebro recuerda mejor cuando asocia palabras y conceptos. Si simplemente tú aprendes algo sin sentido, que no sabes ni qué significa, lo vas a recordar por muy poco tiempo. Si tú no entiendes la idea detrás de un concepto, cuando llegues a la práctica, a la vida real, no vas a saber cómo ponerlo a funcionar. Te bloqueas en las solicitudes. Una pequeña variación en la pregunta puede confundirte si solo aprendiste un concepto que no entendías. Imagina que intentas aprender un idioma nuevo y repites una frase que no sabes qué significa. En algún momento te vas a perder porque no entiendes la estructura de dónde usar esa frase. Y el quinto error es no repasar en el momento correcto. Estudias hoy, te sientes confiado, pero en una semana se te ha olvidado casi todo. Eso no significa que tengas una mala memoria, es la curva del olvido en acción. Y la curva del olvido es tu peor enemigo si no repasas bien. En 1885, el psicólogo Hermann Ebbinghaus descubrió que olvidamos el 80% de las cosas tan solo unos días después de haberlos aprendido. Si no, lo repasamos estratégicamente. Después de un día ya habrás olvidado casi el 50%. A los 7 días recordarás tan solo el 20%. Y después de un mes casi todo desaparecerá. El problema es que la mayoría estudia y no vuelve a revisar la información hasta un día antes del examen. Para entonces ya es demasiado tarde y toca empezar de cero. Ahora sí que sabes cuáles son los errores que muy seguramente estabas cometiendo, vamos a hablar de la solución. Como te dije anteriormente, la clave no es estudiar más, sino estudiar mejor. Y hago un alto en este video para decirte que si este video te está aportando valor y crees que realmente te puede cambiar y mejorar tu vida, si aún no le has dado el botón de suscribir y en la campanita, ¿qué esperas? En este canal solo nos preocupamos por tu crecimiento y el logro de tus metas. Los expertos en aprendizaje usan un método basado en la ciencia para estudiar menos y recordar más. Y hoy te voy a enseñar cómo lo puedes aplicar. Presta mucha atención porque este método va a cambiar la forma en la que estudias para siempre. Vamos con el primero. El número 1 es el método de la recuperación activa. Aprende de verdad y no solo repitas. Recordemos anteriormente que uno de los errores que creemos que funciona es repetir muchas veces una información y así vamos a creer que ya nos la vamos a aprender. Pero como te dije anteriormente, este método es muy poco eficiente. Cuando simplemente lees o subrayas pasivamente, tu cerebro está en modo receptor. No se esfuerza por recordar porque tiene la información frente a sus ojos. Pero cuando intentas recordar sin mirar algo, estás fortaleciendo las conexiones neuronales que se crean para almacenar la información. ¿Y cómo puedes aplicar la recuperación activa? Aquí te voy a dar unas estrategias científicamente comprobadas para que dejes de estudiar pasivo y comiences a hacerlo de forma más activa. El primer tip es hazte preguntas sin mirar los apuntes. Imagina que tienes un examen sobre un tema. Antes de abrir y leer los apuntes, pregúntate, ¿qué recuerdo de este tema? Escribir lo que sabes sin ver los apuntes te mostrará qué temas dominas y cuáles requieres fortalecer. El segundo tip es explica el concepto en voz alta, como si le estuvieras explicando a alguien. Se trata de enseñarle el tema a un amigo, a un familiar o incluso frente al espejo. Si puedes explicarlo de forma clara y sencilla, esto significa que sí entendiste el tema. Lo tercero, haz un resumen sin ver el material. Después de leer el tema, cierra el libro y haz un resumen de lo que te acuerdas. Luego, compáralo con tus apuntes y revisa qué olvidaste o qué temas explicaste mal. 4. Usa tarjeta de memorias o flashcards. Crea tarjetas con preguntas de un lado y respuestas del otro. Prueba en responder esa pregunta sin mirar la respuesta y después la comparas. Es una forma divertida de estudiar y esto va a hacer
que se generen esas conexiones neuronales mucho más fuertes. ¿Y por qué funciona el método de la recuperación activa? Porque cuando tú obligas a tu cerebro a buscar adentro, sin tener la información ahí afuera, leyéndola de forma fácil, vas a estar reforzando, como ya dije, las conexiones neuronales que hacen que ese conocimiento se cree en tu cerebro. Así que aumenta la probabilidad de recordar a largo plazo. Así que deja de leer y releer sin sentido y comienza a obligar a tu cerebro a recordar y esforzarse. Ahora vamos con la técnica número 2, que es la técnica de espaciado. Memoriza para siempre, no solo para el examen. Si estudias todo en un solo día, olvidarás casi todo. Esto no es exageración, es ciencia. Tu cerebro tiene una capacidad limitada para recordar información en poco tiempo. Si estudias horas y horas sin parar, vas a creer que lo aprendiste todo, pero unos días después te vas a dar cuenta que no recuerdas casi nada. Según un estudio, después de un día podemos olvidar hasta el 70% de lo que aprendimos. La solución: el espaciado. En lugar de estudiar todo en un día y olvidar la mayor parte de la información, mejor haz pequeños tiempos de estudios, pero expandidos en el tiempo. ¿Y cómo vas a aplicar esto? Estudia un tema hoy. Revísalo mañana, después en 3 días y después en una semana. Cada vez que repasas, refuerzas la información y la pones más sólida en tu cerebro. Y no dejes todo para el último día. El clásico maratón de estudio antes del examen no funciona. Puede que recuerdes la información durante unas horas, pero después del examen se esfumará. ¿Y por qué funciona este método? Porque cada que repasas, tu cerebro interpreta que es una información importante y la almacenará en la memoria de largo plazo. Es como ir reforzando un puente. Entre más lo usas, más fuerte se hace. Estudiar menos, pero de una forma más distribuida, es mucho más efectivo que hacer maratones de estudio. Cuéntame en los comentarios si te animas a probarlo. La técnica número 3 es la asociación con imágenes y mapas mentales. ¿Alguna vez has olvidado completamente lo que estudiaste para el examen, pero recuerdas los detalles que viste de una película hace un año? Esto pasa porque nuestro cerebro procesa mucho mejor las imágenes y las palabras. Es más fácil recordar una historia visual que una lista de datos aburridos. ¿Y cómo puedes aprovechar esto para estudiar mejor? Usa mapas mentales para organizar la información de forma visual. En lugar de escribir una lista con conceptos, crea un mapa con palabras claves. Le puedes agregar imágenes y conexiones entre ideas. Esto hace que la información sea más clara y más fácil de recordar. También puedes crear historias para asociar conceptos. Necesitas recordar que el sodio es Na y el cloro Cl para formar la sal de mesa. Imagina un navegante en el mar salado. Cuanto más extraña o divertida sea la historia, más fácil es que la recuerdes. También puedes usar colores, dibujos y gráficos. Subraya o resalta con colores estratégicos, pero no como lo dijimos antes de subrayar el 80% del texto. También puedes hacer pequeños dibujos o diagramas que representen la información clave. Ahí, haz que tu estudio sea visual. Si conviertes lo que debes estudiar en imágenes, gráficos o en una forma divertida, lo vas a recordar mucho más fácil. Así que cuéntame en los comentarios si ya aplicabas esta técnica de formato visual o cuál de estas vas a comenzar a aplicar primero. Vamos con la técnica número 4 y es la técnica de Feynman. Si no puedes explicarlo, simplemente no lo entiendes. Richard Feynman, un brillante ganador del premio Nobel, tenía una regla de oro. Si no puedes explicar un concepto de forma sencilla, simplemente no lo entiendes. ¿Y por qué funciona esta técnica? Porque cuando intentas explicar algo de forma sencilla, realmente te das cuenta de lo que entiendes y cómo puedes aplicarlo en tu método de estudio. Lo primero es elige un concepto que necesitas aprender. Por ejemplo, si requieres estudiar la ley de la gravedad, toma ese concepto como referente. Lo segundo es explica ese concepto en voz alta como si se lo estuvieras explicando a un niño de 5 años. Usa palabras simples y ejemplos cotidianos. En lugar de decir que la gravedad es una fuerza de atracción entre dos cuerpos en el espacio, podrías decir, si tiras una pelota al aire, volverá al suelo porque la Tierra la jala hacia ella. Lo tercero es identifica las partes que no puedes explicar con claridad.
Si hay algo que te cuesta simplificar, seguramente no lo comprendiste del todo. Lo cuarto es revisa esas partes y vuelve a intentarlo. Investiga un poco más, vuelve a explicarlo y hazlo hasta que sientas confianza en que ya lo sabes. Este método hace que la información se vuelva realmente tuya. No solo memorizas, sino que lo entiendes a un nivel tan profundo que lo puedes explicarlo con tus palabras. Prueba ahora, explícame en los comentarios con términos simples algo que acabas de aprender ahora. Recuerda que estos métodos han sido probados por expertos y realmente funcionan. Pero no me creas nada a mí, ponlo en práctica y me cuentas. Ahora ya sabes que estudiar más no significa estudiar mejor. Ahora dime en los comentarios cuál de estos métodos vas a comenzar a aplicar primero en tu vida. Y también déjenme saber en los comentarios qué otro video les gustaría ver por este canal. Y si este video te ayudó, dale me gusta, deja tu comentario, suscríbete y activa la campanita. Pues cada semana compartimos contenido que te ayuda a crecer y avanzar. Nos vemos en el próximo video. Recuerda estudiar de forma inteligente.